Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio hecho para ayudar a otras personas. Y me encuentro con mi queridísima Diana Hernández, que con mucho gusto aceptó tener esta entrevista juntos. Les explico un poquito a ella y a su esposo, grandes amigos míos, les dio COVID-19 y vamos a platicar con ella, a ver qué experiencias vivió, qué nos puede platicar al respecto. No es lo mismo lo que escuchamos en las noticias, las cosas falsas, las que son verdad, a vivirlo y a platicarlo con alguien que tuvo esta experiencia, que afortunadamente hoy está muchísimo mejor, más recuperada y bueno, pues nos hizo el honor de estar aquí en el canal. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola Alan, muchas gracias por la invitación y gracias por dejarnos compartir un poquito, como tú dices, de la experiencia es muy diferente a lo que ves en la tele o en redes sociales. Y creo que es importante que sea un tema de prevención y que la gente no le tenga, o sea, sí es un tema de cuidarse, pero también un tema de que hoy en día ya podemos tratar de recibirlo diferente. O sea, creo que al principio de la contingencia, pues ni siquiera los médicos tenían claridad de cómo tratarte, pero hoy en día ya saben qué medicamentos te pueden dar. Entonces, creo que yo se lo comenté a mi hermana, ¿no? Ya sabemos que viene un golpe y estadísticamente dicen que para diciembre la mayoría ya nos dio. No es lo mismo que te repeguen en la cara que te peguen en el pie. Entonces, yo creo que más que todo es compartir eso, que la gente se empiece a cuidar, que entienda que no es un juego, que afortunadamente no la pasamos a lo mejor nosotros tan bien, pero tampoco fue tan malo como llegar a un hospital. Y nos tocó ver cosas como, ay, claro que no, a mí si no me enseñas tu prueba yo no te voy a creer. Y, o sea, un servicio de mensajería que nos canceló, a pesar de que ya estamos bien, nos canceló por miedo. Como también mucha gente que no nos conocía y cuando se enteraron, todos los días nos hablaban. Y, o sea, creo que sí es un tema de que es importante que la gente se sensibilice porque tarde que temprano nos vamos a enfermar la mayoría. Y entender que es una enfermedad que yo creo, o sea, yo lo veo así, mi papá es diabético, yo sí tuve el síntoma de dolor en el pecho, yo no tuve que ser hospitalizada ni tampoco utilicé oxígeno, pero yo creo que una persona que tiene problemas de obesidad o que tiene alguna otra enfermedad preexistente no soportaría esa sensación y tendría que ir al médico. Este, También para las personas, también hemos perdido gente cercana a nosotros, ha perdido familia. En la oficina yo también tengo un compañero que enfermó, él ya se recuperó, pero su papá no sobrevivió. Entonces, cada vez la enfermedad se va acercando a todos nosotros y creo que todos tenemos que ser sensibles, una, de cuidarnos, dos, de entender que pues va a suceder y cómo la vamos a recibir, y tres, ser solidarios con las personas, ¿no? Y también un tema de, apenas leí en las noticias que las personas que han padecido esta enfermedad se va a guardar su, digamos que su estatus médico por el tema de la discriminación. Entonces, la pusieron al rango de personas de VIH, por ejemplo, ¿no? Pues me imagino que la situación de agresión o discriminación es muy grave. Eh, y creo que no se trata de eso porque no es algo que ninguno pidamos. En nuestra experiencia yo te puedo decir que nosotros nos cuidamos la cuarentena, o sea, nosotros no salíamos, teníamos cuidados excesivos en casa, o sea, como nos dieron las recomendaciones, tapabocas, salir a lo mínimo, empezamos a pedir más bien el súper, lavábamos todo el trabajo lo hacíamos en línea, o sea, realmente no fuimos descuidados. ¿Dónde nos dio? Pues creemos que pudo haber sido, aquí en donde tienen su casa, hubo Gracias. varios casos, nosotros somos como 5 personas que enfermamos, casi en la misma temporada, entonces por reglas del edificio, acordaron que los mensajeros no podían subir, tú tienes que bajar a recoger tus cosas. No sabemos si alguien que a lo mejor estaba contagiado sin darse cuenta abrió la manija y tú la tocaste. No sabemos realmente dónde fue el contagio, pero nos dio. Este, yo empecé con síntomas el 29 de abril más o menos. Ujú. Y eso es para que todos también tengan como mucho cuidado, porque primero empezó como con un dolorcito de cabeza, pero como solo en esta parte de aquí, y se me quitó. Empecé como con la voz un poco ronca y se me quitó, y un poco de tos. El viernes ya tenía algo de tos y dolor en el cuerpo, pero un dolor distinto, es un malestar general, te duele todo y nada, o sea, como raro. Ok. Para el sábado ya tenía mucha tos y el dolor del pecho me empezó como cuando te lastimas el esófago, que tragas algo y te lastimas, Ujú. así empezó.
Y entonces, la verdad es que yo al principio pensé que era algo psicológico, o sea, yo dije, yo creo que yo estoy muy, y eso que casi no veía noticias, o sea, veía lo esencial, pero en realidad no estaba enfocada en eso, pero sí lo pensé, dije, a lo mejor yo también estoy muy estresada y me estoy, pues estoy somatizando el estrés, ¿no? Y además ya tenemos 2 meses encerrados. Y así, pero la tos no se me quitaba y entonces llegó un momento en que ya todos los síntomas empezaron a subir de intensidad y ya no se me quitaba. Entonces, como la información que daban en las noticias era que si tenías fiebre, yo me empecé a revisar la fiebre y en todo este proceso nunca tuvimos fiebre. Ok. Entonces, la verdad es que eso pasó. El fin de semana me sentía cansada, me dormí, pero el dolorcito del pecho y después empecé a sentir como un globito como que se inflaba y cuando estaba con el vapor del baño se me quitaba. Entonces dije, a lo mejor es una infección en la garganta X. Y el tema del doctor lo fue postergando. Para el martes, ya tenía un dolor muy fuerte, la tos, y cada vez que tosía sentía que se me rompía toda esta parte de aquí, me dolía muchísimo. Y entonces lo que hice fue llamar a la línea de emergencia. Me Ujú. tenía muchísimo miedo. La verdad es que yo creo que si yo hubiera llamado antes, a lo mejor me hubiera recuperado mucho antes, Ok. pero tenía miedo. La verdad es que sí tenía miedo. Y entonces, lo que sucedió es que llamo a la línea de emergencia y me empiezan a dar algunos síntomas que no publicaban en la tele, pero que una lista, ¿no? Como náuseas, yo sí había tenido náuseas, por eso pensé que no era, porque como no decían que te daban náuseas, pues pensé que no era. Tenía como la onda de la nariz y cuando me sonaba me salía sangre, pero pues tampoco eso, me preguntaron si había tenido alguna hemorragia nasal. Y le dije, pues no tuve una hemorragia nasal, pero sí tengo flujo y cuando me sonó es sal con sangre. Este, entonces me dijeron que de los 12 síntomas yo tenía 10. Ok. Y la indicación, yo le pregunté al operador, le dije, bueno, entonces voy al hospital. O sea, la verdad es que cuando me dijo eso, pues me moría de miedo. Dije, entonces, ¿qué? ¿Voy al hospital? O me dijo, mira, si no has tenido fiebre y aún puedes respirar. Y yo, pues es que tengo dolor en el pecho. Me dijo, ¿pero puedes respirar? Y yo, pues sí, pero pues, me duele. O sea, como que sabes como que esto no es normal. Dijo, entonces ahorita no vayas al hospital porque por protocolo lo más seguro es que te vayan a poner oxígeno. Y ahorita le están preguntando, como hay tantos casos, te van a meter al protocolo y te vas a quedar ahí. Y no, y pues ahí mucha gente se complica. Te podemos mandar un kit para atenderte, te tienes que seguir monitoreando en caso de que de verdad no puedas respirar o tengas fiebre, si presentate en el hospital. O si puedes atenderte de manera privada, pues también es una opción. Y entonces, la verdad es que el tema del kit no me, pues ni siquiera era como, ay, sí lo quiero, sino pensé en que había mucha gente que a lo mejor lo iba a ocupar y que estaban escaseando, porque me dijo que tardaba entre 24 y 48 horas en llegar. Así que Ok. pues la verdad es que no tiene ningún sentido. Le dije que no había problema, que iba a buscar pues asistencia privada. Eso fue a las 2 de la tarde, pero la verdad es que todavía no me la creía. Entonces yo dije, no, a lo mejor solo es tos o algo así. Para las 7 de la noche ya de verdad me sentía bastante mal y yo me fui a acostar. Y una amiga, así de verdad, de cosas del destino, me habla para decirme que me va a traer unas cosas. Le digo que no venga porque no puedo salir porque me acaban de decir en la línea de emergencia que era muy probable que los 12 síntomas tenía 10. Y entonces la recomendación era aislarme. Y ella me preguntó, oye, pero ya fuiste al médico. Y le dije, pues es que yo no tengo un médico de cabecera. O sea, y la verdad es que no tenemos un médico de cabecera. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Mi pediatra, el pediatra de mi hija, está atendiendo algunos casos de esto y te atiende 24 horas. ¿Por qué no le llamas? Y ella me dio el teléfono del doctor Francisco, que la verdad yo le estoy eternamente agradecida porque además lo hemos recomendado con mucha gente Ok. y nos ha sacado a todos adelante. Entonces, pues le hablé, igual me preguntó todos los síntomas y me dijo que pues efectivamente era un caso lo más seguro de esto. Le pregunté sobre la prueba y me dijo, el tiempo ahorita ya lleva 5 días con síntomas. La prueba tarda entre 24 y 48 horas y la enfermedad en realidad sí avanza muy rápido. Entonces, yo te aconsejo, pero es tu decisión, que empieces a tomar tratamiento. Si no es, con el tratamiento en 4 días vas a estar bien. Si es, pues lo veremos en el proceso, ¿no? Porque también lo que nos mandó, pues fue, lo primero que nos mandó fue, salgo de la recámara, mi esposo es asmático. Y entonces yo no le había dicho realmente todo lo que había pasado en ese día. Y entonces salgo y le digo, necesito que seas muy honesto y de esta lista de síntomas me digas si tienes uno. Y primero como que no se la creyó, como dije, ay, estás como un poco paranoica y estas cosas, ¿no? Y dije, no, es que acabo de hablar con el doctor porque si no tienes ningún síntoma te tienes que ir, porque eres asmático, me tengo que quedar yo aquí en la casa.
Entonces ya lo revisó y me dijo, pues sí, cuando respiro siento como el aire muy frío. Sí me ha dolido un poco el pecho, pero se me va quitando. Dolor de cabeza y dolor de cuerpo. Y entonces ya le hablé al doctor y me dijo, bueno, las dosis van a ser diferentes. A mí me mandaron, las primeras dosis me mandaron anticuerpos sublinguales cada media hora por 10 tomas, luego cada 2 horas por 5 tomas y luego cada 8 horas hasta que estuviera restablecida. Las tomamos casi un mes y medio. Y a él le mandaron una dosis distinta. Lo primero que nos mandaron fueron muchísimos refuerzos inmunológicos. O sea, yo me acuerdo que en los siguientes días teníamos hasta chapitas. Yo creo que tantos refuerzos que habíamos tomado. Afortunadamente mi esposo con eso salió, pero yo no me recuperé tan rápido. Como yo sí tenía mucha tos, a la semana de que empezamos a tomar el tratamiento, me dio un espasmo que en la madrugada empecé a toser, se me cerró por completo la garganta, no podía respirar. Entonces ya mi esposo me preparó unas cosas con miel, me ayudó muchísimo, pero de la tener como una recuperación que iba bien, como que bajé. Y el cuerpo me tardó mucho como en reaccionar. Estuve en cama como 2 días. Y entonces le hablé al doctor y me mandó otro tipo de medicamentos. Me mandaron unas pastillas que son para personas que tienen enfisema y EPOC y neumonía, que son para que no tengas flemas. Entonces eso hasta que terminara la caja. Igual, y otras pastillas para la tos. Empecé bien, me volví a dar tos y otra vez como que bajaba, ¿no? Y al final, bueno, no tuve ninguna complicación. Sí, estuve haciendo nebulizaciones. Me dieron casi en las últimas semanas el invermeticida, 3 tomas, y me dieron dexametasona porque los pulmones los tenía muy inflamados y todavía me dolían. Y la placa, bueno, después de la placa, cuando me la hicieron, afortunadamente no había daño pulmonar, solamente que tenía la pleura y el pulmón muy inflamado. Y pues el doctor lo que me explicó es que es una enfermedad que te inflama todos los órganos y que por eso la recuperación se debe llevar con mucho cuidado porque no es que te vuelva a dar como tal, sino que sales porque ya estás bien, tu sistema inmune está bajo, te da una gripa y pues te da neumonía. Entonces ahí es cuando mucha gente se complica. También pues guardar las restricciones, ¿no? Acabas de salir de la enfermedad que aunque no nos discapacitó porque sí podíamos pararnos de hacer algunas cosas en línea y cosas así, pues realmente pues es una enfermedad grave, ¿no? O sea, yo en el momento no lo quería ver así, ya después que pasaron unas semanas, ya me di cuenta como de la gravedad y sobre todo cuando personas cercanas a nosotros fallecieron. O sea, como que en el momento afortunadamente no tuve tiempo de pensar o sea, para mí no fue opción irme al hospital o que esto me iba a tirar, ¿no? Sin embargo, yo lo que creo es, y lo que me gustaría compartirle a tu público es, de verdad los síntomas se sienten diferentes a lo que, sí son los que te dicen, pero se sienten diferentes a lo que has sentido en otras ocasiones. Y el primer síntoma, la verdad, es tener a un médico que te pueda respaldar, llamarle y decirle, oye, no me siento bien. O sea, es mejor prevenir porque la enfermedad se avanza muy rápido. Yo estoy segura que no me hubiera tardado 6 semanas en recuperar y desde el primer síntoma a lo mejor yo hubiera tenido un médico y le hubiera podido hablar y me hubieran recetado algo. Ahora yo creo que también nos tocó a nosotros en una época en la que todavía no tenían claridad de los antibióticos que podían dar y todavía estaban a prueba y error. Yo te puedo decir que cuando me inyectaron la dexametasona, me dieron la invermeticida, en esa semana se acabaron mis síntomas y después de 5 semanas, en verdad me sentí bien y me recuperé. Entonces yo creo que también los casos que ahora se ven, pues los médicos también ya saben qué te pueden dar y qué te puede ayudar. Creo que es un momento de entrar en conciencia, de cuidar nuestra alimentación, porque también sí creo que a pesar de que no estuvimos en una situación tan grave, una persona con sobrepeso, con problema de obesidad, una persona diabética, una persona hipertensa, sí creo que no podría llevarlo en su casa. Es algo que, o sea, no es algo tan simple. Yo creo que esas personas sí deben de tener, o por lo menos un profesional que los esté revisando diario, porque sí es un tema delicado. Entonces, es muy raro porque pues se quita con el agua y el jabón, pero te puede matar en 4 días, ¿no? O sea, como que es raro y más bien tratar de entenderla, ¿no? Entender su ciclo. Yo me metí, el tiempo que estuve aquí en la casa enferma, me metí a leer muchísimos informes y encontré hasta un cuadrito del ciclo de la enfermedad, de cuántos son los días que son cuáles son los graves,
el porcentaje de personas que salen adelante, que son muchas, etcétera, pero la realidad es que también estamos en un grupo de personas que ya lo padecieron y que ahorita lo están padeciendo y te das cuenta de todos los síntomas, ¿no? Oye, llevo 6 semanas y todavía me duele el pecho, ¿no? Pues no te preocupes, no es porque está inflamado, te va a doler otras 6, pero te tienes que cuidar, ¿no? O me arde la espalda, pues a todos en algún momento nos ardía la espalda. Eh, y creo que estos grupos de apoyo han funcionado porque la gente que lo está padeciendo está asustada y también le puedes decir tranquilo, o sea, sí me pasó a mí también, la gente que tuvo diarrea, por ejemplo, ¿no? Nosotros nunca estuvimos enfermos del estómago. Y la gente que tuvo fiebre, nosotros nunca tuvimos fiebre, nunca se nos fue el olfato ni el sabor de la boca, pero yo tuve muchísima tos, por ejemplo. Los síntomas sí son diferentes en cada persona. Sí me queda claro que una persona relativamente sana tiene más posibilidad de una persona que no lo está. Y creo que eso es lo que hay que enfrentar, ¿no? Hay que hacernos responsables. Ya ahorita a estas alturas sabemos que existe, sabemos que nos puede dar en cualquier momento, que estadísticamente y por cómo se está moviendo la enfermedad en nuestro país, pues lo más seguro es que nos pueda tocar. Es más factible que sí que a que no. ¿Qué vamos a hacer? O sea, las personas que tienen enfermedades preexistentes, pues yo les diría consultar a sus médicos, ver cómo pueden, no, a lo mejor no prevenirlo o combatirlo porque no se puede, pero sí que puedes tomar para reforzar tu sistema inmune, qué te recomiendan hacer, si tienes que cambiar tu dieta, si, creo que sí es un momento de hacernos responsables y de hacer esas acciones para recibirlo de una manera menos agresiva, porque yo creo que, yo sí te puedo decir que a mí no me dio de una manera agresiva, pero si desafortunadamente me volviera a dar, yo no me la aventaba en mi casa. O sea, yo sí buscaba un hospital privado y me atendería ahí porque es mucho estrés, te sale una ronchita y no sabes si es eso o no es. Es una situación que yo honestamente creo que no la volvería a llevar en mi casa, a pesar de que no me fue mal, la verdad. Sin embargo, creo que en esa situación sí necesitas el apoyo de un profesional, de sentirte, pues que de 24 horas a lo mejor tienes a alguien, ¿no? Un enfermero, una enfermera, no sé. Eh, Yo eso es lo que me gustaría sobre todo compartirles, que seamos responsables, que nos cuidemos, o sea, nosotros a pesar de que ya nos hicimos la prueba de la inmunidad y ahora ya salieron con que la inmunidad solo dura 2 meses, no generamos el porcentaje que se necesita para la inmunidad, generamos muy poquito porcentaje, la verdad, no me queda claro cómo funciona eso, pero del 1% generamos mi esposo el 0.02 y yo el 0.03, o sea, y luego dicen que de todas formas en los 2 meses pues ya no sirve, como que todavía la gente no conoce bien el proceso, entonces seguir cuidándonos, seguir usando el tapabocas no es una leyenda urbana, no es un invento del gobierno, no. Vamos a sumarle que todo lo que digan puede hacer, pero sí existe, la enfermedad está pasando, eventualmente a lo mejor nos vamos a acostumbrar a vivir con ella, a lo mejor se hace estacional como la influenza, no lo sé, pero finalmente tenemos que hacernos responsables y si no por uno, por las personas que viven con nosotros, o sea, porque vas y visitas a tus papás, o sea, yo sí puedo decir una persona que tiene más edad, no creo que pudiera realmente llevar la enfermedad solo, sin acompañamiento, sin estar hospitalizado. Yo, la verdad, sí lo creo. Mi papá es diabético y cuando yo pensaba en los síntomas, yo tenía dolor de pecho, yo decía, Diosito, que nunca le vaya a dar, porque no la va a poder llevar en su casa y sí se le puede complicar. O sea, es una realidad que se le puede complicar. Sobre todo yo lo vi, por ejemplo, en algún momento, un día me levanté con el abdomen súper dolorido y muy inflamado, pero cuando digo muy inflamado, era muy inflamado. Y le llamé al doctor y me mandaron medicina. El tema es que la respiración que yo estaba haciendo era externa. Entonces me di cuenta de la gravedad de mi situación, a lo mejor, que mi cuerpo, yo no me había dado cuenta, estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano para respirar, ¿no? Y obviamente pues había todo el cuerpo ya se había cansado. Entonces, y eso que yo no ocupé oxígeno y yo no estuve hospitalizada, o sea, realmente yo me levantaba y hacía de comer o veíamos tele o me metía a bañar, o sea, yo no estuve en cama todo el tiempo y yo ya tenía, a la tercera semana fue que de verdad ya era un dolor como muy, pero de verdad muy fuerte, muscular, era muscular. Y entonces ya me mandaron medicina, y fue cuando me explicó el doctor, es un tema de que tu respiración ha sido externa, obviamente pues el cuerpo hace un esfuerzo distinto y pues está sucediendo, ¿no? O sea, realmente
al ser pediatra yo creo que nos hablaba con mucho cariño y con muy polite y yo le agradezco mucho porque me tenía mucha paciencia, y no nos aventaba la información así, ¿no? Sino, no, tómese esto y vamos a ver cómo evoluciona, le marco en la tarde. Y yo más bien me metí a internet y me ponía a buscar qué me estaba tomando, ¿no? Pero, y gracias a eso es que me di cuenta del tipo de medicamento que estaba tomando, que era para casos muy específicos. Y ya cuando lo del abdomen, pues me dijo el doctor, es que la respiración es externa. Entonces ya me tienes ahí buscando qué es la respiración externa, ¿no? Y ahí pues era eso, o sea, se está haciendo pues prácticamente para sobrevivir, o sea, técnicamente y el cuerpo pues tiene como me imagino que se descompensa todo y pues en algún momento te sientes mal. Y después de verdad de la dexametasona y la invermectina me sentí mucho mejor y de ahí la verdad es que sí me he recuperado en días, o sea, sí me cuido de los cambios de temperatura, eh, sí baja la temperatura y me da un poco de tos y me pongo ronca, entonces trato de salir lo menos a pesar de que técnicamente ya no estamos contagiando a nadie y podemos salir, no lo hago, o sea, sigo pidiendo mi super domicilio, sigo trabajando en línea, eh, apenas hace 15 días vi a mi mamá un ratito, a mi papá lo vi apenas el domingo y fue así con la sana distancia y todo por su estado de salud y os he tratado de cuidar también a los míos, o sea, como igual no visitamos a nadie, nadie nos visita, y yo creo que lo tenemos que seguir llevando y por dos razones. La primera es porque aún nuestro sistema inmune no está bien y no nos podemos arriesgar a nosotros enfermarnos hasta de una gripa, se nos puede complicar. Y la otra es que también el contagio sí, o sea, no sabemos, no podemos exponer a los que queremos ni a la gente que nos rodea. Entonces, aunque nosotros ya no podemos contagiar a nadie, pues resulta que sí nos puede volver a dar. Entonces, tenemos que super cuidarnos para evitar, pues, tener alguna otra enfermedad o que nos volviera a dar. Yo creo que eso sí no la podríamos llevar absolutamente en casa. O sea, sí se pondría yo creo que complicado. Y he escuchado mucha gente que dice, no, es que le volvió a dar, o sabes que la prueba me la he hecho 5 veces y es algo positivo. Pues no te la hagas en las primeras 6 semanas. No entiendo cómo funciona bien esto, pero creo que el virus todavía puede tardar 6 semanas en salir de tu cuerpo. Pues mucha gente sale de la enfermedad, pasan 10 días y se hace la prueba y le va a salir positivo, porque todavía hay residuos del virus y tarda entre 6 semanas en que tu cuerpo lo saque. O vaya, se limpie y nos pueda salir negativo. Entonces, realmente fue como una experiencia, pues, difícil. Y otra cosa que yo les aconsejaría es, no sé, ya no estén ni leyendo historias de gente que fallece, está falleciendo mucha gente y va a fallecer más, pero si estás enfermo es lo que menos quieres escuchar. Hay muchas falsas noticias. Las redes sociales no son una fuente de información eh, real, y lo que importa, y en esa situación, de hecho, cuando estuvimos enfermos, casi no veíamos las noticias. Nos aventamos un montón de series, pero acordamos que no íbamos a ver noticias porque eso te estresa más. Y realmente, pues sí te da miedo, porque te pones a pensar y dices, es que nadie sabe cómo va a acabar. O sea, no es como que te da varicela y pues ya sabes, el proceso de la enfermedad termina y ya puede salir, ¿no? Y acá no sabes si de veras la vas a librar, no sabes si te va a dejar secuelas, no sabes si en 3 meses te da otra cosa horrible, o sea, realmente yo creo que hasta la fecha nadie sabe qué pueda suceder, ¿no? O sea, lo que nosotros hemos platicado es vamos a esperar un trimestre para volvernos a hacer la placa de pulmón para saber cómo estamos y buscar a un neumólogo, porque realmente yo estoy muy agradecida con el doctor. Nosotros se lo recomendamos a todo mundo y ha atendido a muchísimas personas que ha sacado adelante. Sin embargo, él mismo nos dijo, yo en mi especialidad no soy neumólogo, yo les sugiero que ya una vez que estén bien, pues sí busquen a un neumólogo que les pueda dar mejor refuerzos pulmonares, que realmente pueda darles un panorama mucho más especializado. Y creo que es lo correcto. Y también, pues cuidarse, o sea, de verdad no bajar la guardia, eh, tomar todos los refuerzos inmunológicos que se puedan tomar, porque pues ahí está y de verdad nosotros nos cuidamos, nosotros no salíamos, no íbamos a reuniones, no andábamos en la calle, nuestro perrito tiene casi 4 meses aquí guardado, solo lo llevamos a la azotea o al garaje del edificio, lo limpiamos cada vez que entraba, trabajábamos en línea, o sea, en realidad nos cuidamos, no sabemos dónde pudo haber sido el contagio, pero nos tocó
Y eventualmente supongo que así como nosotros no sabemos, a mucha gente le puede pasar. Y aquí yo creo que la diferencia es que nosotros a lo mejor fuimos de los primeros casos, tenía como 1 mes y medio la infección y ahorita pues ya hay más información, ya podemos prevenirla. Oye, me parece muy interesante esto que dices, ¿no? De que te cuidaste, se cuidaron, no salieron, estuvieron en casa y a pesar de eso hubo un contagio, ¿no? Exacto. Y realmente nosotros no sabemos de nuestro edificio, el vecino 2 pisos abajo también enfermó, pero como unos 6 días después que nosotros se le empezó. Y en la torre al lado de nosotros hubo otras 2 personas. Realmente no sabemos quién fue el primero de todos, este, que tuvimos síntomas, pero realmente nadie yo creo que sabe si ha habido casos asintomáticos en el edificio. O sea, no lo sabemos. Nuestras teorías hemos pensado que haya sido que alguien que estuviera enfermo, pues a lo mejor al entregarnos la mensajería, a lo mejor no lavamos bien algo del súper, a lo mejor en la comida para llevar alguien la preparó que estaba enfermo y pues así nos la comimos y pues eso no le echas Lysol, ¿no? Te lo vas a comer. La verdad no lo sabemos y yo creo que como nosotros debe haber muchas personas. Otra cosa que nos dimos cuenta es que hay mucha gente que ya se enfermó, mucha gente, pero no lo ha dicho por la discriminación. No lo ha dicho porque la gente se burla y nos ha tocado, se burla de si te enfermaste o no, y como no estuviste entubado, si no fuiste al hospital, pues para mí nunca estuviste enfermo, ¿no? O sea, si no te moriste, pues no, nunca te enfermaste. Este, Mucha gente que por miedo a que sus vecinos o que la gente lo tratara mal, o realmente la discriminación, no lo ha dicho. O sea, muchísimas personas con las que hemos hablado que han padecido esto, dicen, no, yo no le dije nada a nadie, o sea, hasta como, no sé, 2 o 3 semanas después que me habían dado de alta, y solo en mi círculo más cercano. También eso pasa, mucha gente se ha enfermado y no le ha avisado a la gente con la que convivió por miedo. Y creo que eso hay que hacernos responsables. Nosotros, por ejemplo, cuando yo me empecé a sentir mal, pedimos de comer. Y entonces, pues tuvimos que hablarle al lugar donde pedimos de comer y decirle que nos estaban tratando por esto, que nosotros habíamos recibido el pedido, o sea, aunque bajamos con la careta y esto y guantes, pues que tomaran sus precauciones, ¿no? Afortunadamente nunca pasó nada y nadie se contagió ni nada, afortunadamente. Y sí te da miedo, la verdad sí te da miedo porque dices, no, o sea, ¿cómo le voy a decir, no? Pero creo que es algo que tenemos que hacer y sensibilizarnos en que hay que agradecer a la gente que nos avisa, porque hay mucha gente que se ha enfermado que no le ha dicho a sus contactos que se enfermó y estuvo en contacto con esa gente, y esa gente con otra gente y esos con otros. O sea, sé que no está padre decirlo, entras en mucho estrés, pero creo que es un tema de responsabilidad cívica. O sea, si queremos que esto acabe, no debes de crucificar a la gente que se enfermó o la que tuvo síntomas y lo padeció, porque eventualmente pasarás por allá, y más bien tomar como la experiencia de esas personas para decir, yo lo digo, yo la regué. O sea, yo creo que si desde el primer momento, si no, porque la verdad no llamé a la línea de emergencia por miedo, estaba aterrada. Si yo no hubiera tenido miedo y me hubiera llamado el sábado, a lo mejor no hubiera tenido ni el tema del abdomen, ni me hubieran tenido que dar nebulizaciones, y hubiera salido mejor. O sea, mi esposo sí estuvo, pues nunca estuvo delicado, pero él se recuperó muy rápido. O sea, sí de pronto sí se cansa o le dolía la cabeza, pero eran mínimos los síntomas. Yo creo que si yo hubiera actuado más responsable y no me hubiera dado miedo y hubiera podido controlar mi miedo, yo creo que yo me hubiera evitado todo este proceso difícil que para mí fue difícil y delicado. No lo estoy comparando mucho para nada con la gente que ha estado hospitalizada, pero para mí fue duro. O sea, creo que me lo hubiera podido evitar si desde el primer síntoma yo hubiera buscado ayuda médica, porque la enfermedad sí avanza muy rápido. O sea, yo creo que también me hubiera esperado un día más y sí me hubieran tenido que hospitalizar. O sea, pues bueno, me tocó en esta fecha, pero finalmente creo que la gente, de verdad, yo les diría, no importa que estén hipocondriacos, pues márquenle al doctor, o sea, me duele esto, me está pasando esto, cada día hay un síntoma diferente y es que cada cuerpo es diferente y cada persona lo siente distinto. Sí hay unos que son muy específicos, que son los que te dan en la tele, pero por ejemplo, digamos que yo lo que había pensado es, el momento que me dé fiebre, voy al hospital. O sea, en 6 semanas nunca me dio fiebre, pero sí tenía el dolor del pecho, que eso creo que era más grave que la fiebre. Ujú. Este,
como que no esperarte, o sea, yo creo que si te duele el pecho, yo les diría, se siente, con un dolor aquí como cuando te lastimas el esófago, y de pronto empiezas a sentir como un globito se va inflando. Sí pasa el aire, lo sientes como que lo rodea, pero duele, y te empieza a doler toda esta parte de aquí. Entonces, en cuanto sientas la molestia aquí, ve al médico, no te esperes. Ahorita yo creo que cualquier médico ya sabe los síntomas, ya no te esperes. O sea, si quieres hacerte la prueba solo para estar seguro, está bien, pero no te esperes a que te den el resultado en 48 horas o las citas, o sea, las pruebas están entre 5 o 6 mil pesos para entregarte a las 24 horas. Las que están en 1,200 pesos yo creo que no tienen fechas para nada, o sea, están saturadas las fechas. Eh, no te esperes a eso, si ya tienes el síntoma, porque creo que eso sí ha sido un error al compartir la información. Te piden que vayas al hospital cuando tienes fiebre y no puedes respirar. Yo creo que debes de atenderte antes, porque cuando llegas a ese punto es porque ya estás muy complicado y seguramente te van a tener que hospitalizar y lo más seguro entubarte. Yo creo que si vas antes, porque de verdad días antes te sientes muy mal, este, es lo ideal, o sea, es ir con el médico. Ahorita cualquier médico ya está capacitado, conoce los síntomas y ya saben qué medicamento te pueden dar. Hemos recomendado a un par de personas con el médico que nos trató, empezaban sus síntomas, ya le dieron los medicamentos que a mí me dieron al final y ya están bien. Digo, no pueden salir todavía, pero ya no tienen síntomas, no se les complicó, si te sientes cansado, etcétera, lo mismo que cualquier enfermedad, pero ya están mejor. Entonces, es eso, simplemente no dejar que pase, no dejen que pase el tiempo, porque de verdad esa es la diferencia entre sobrevivir y no hacerlo. Y cuidarnos, o sea, no saturar el tema del hospital, porque yo no creo que pues son pocas las personas que pueden tener para pagar un hospital privado 400, 500 mil pesos en una cuenta por usar un respirador. Eventualmente creo que la mayoría iríamos a un hospital público y la realidad es que ahorita están seguramente saturados y los médicos también están cansados, los médicos se están enfermando. Seamos conscientes, esto no va a parar tan pronto si no somos responsables. Y de verdad, no es una leyenda urbana, no es un invento del gobierno, no es un plan de la conspiración. No sé si lo inventaron, si es de laboratorio el virus, pero existe y está afectando a las personas. Claro. Pensaba como en cómo funciona la mente, ¿no? Y lo que tú identificaste es que la mente ante el miedo o cuando la mente se asusta activa un mecanismo de negación, ¿no? O sea, vamos a negar que puedo tener COVID y empiezo a buscar como explicaciones menos graves, ¿no? A lo mejor Sí. fue esto, a lo mejor fue aquello. Y probablemente lo que hizo que te esperaras tanto a hablarle ya a un médico fue eso, ¿no? O sea, se despertó el miedo y junto con el miedo aparece la negación. O sea, vamos a tapar este miedo tratando de hacerle creer a la mente que no es eso. O sea, no vamos a meternos en ese miedo, que ahora que lo piensas, era un miedo, no era un miedo patológico, era un miedo funcional, ¿no? O sea, un miedo que te dice, haz algo, puede que sea esto, piensa lo que ha estado pasando recientemente, atiéndete, y en la negación diciendo, no, no es esto, ¿no? Seguramente es otra cosa. Y a su vez pensaba también en lo que dices, ¿no? La línea entre la paranoia y la realidad es tan delgadita, ¿no? O sea, hasta dónde una persona se está volviendo paranoica porque lava todo, limpia todo, porque ante cualquier síntoma va al médico, o qué tanto eso es la realidad de lo que tenemos que hacer si nos sentimos mal, y eso sería cuidarnos y no sería paranoia. O sea, como lo que dices tú es, hay que reconfigurar nuestra mente en ese sentido, ¿no? O sea, probablemente si tienes miedo por algún síntoma que tienes, pues usa ese miedo y atiéndete, no lo niegues y no te sientas paranoico si lavas todo, si limpias todo, si te aíslas, si no convives con nadie, si te estás nada más pensando en, no, pues también hay que desinfectar los zapatos. O sea, como todas esas cosas que podrían ser pensadas como algo paranoico, en realidad son medidas de cuidado. Y sí, y también yo creo que aprender a vivir con estas normas, porque esto va para largo. A mí tampoco me gusta ir a la tienda y traer tapabocas que no le entiendes nada a nadie y que no sabes qué te están diciendo. Eh, pero eventualmente, como todo, nos vamos a acostumbrar. El tema de la limpieza, ¿no? Pues la verdad es que sí es cansado estar lavando todo lo del súper,
Pero si lo vemos fríamente, pues sí, tendría que ser algo que hiciéramos habitualmente, porque pues viene con las cajas y viene, o sea, a lo mejor en algún momento no es que cambies se va a ser parte de nuestra rutina. Tampoco digo que andemos como astronautas todo el tiempo, pero sí cuidarnos porque en este momento hay muchos contagios. Seguramente y eventualmente supongo que nuestros cuerpos harán anticuerpos y nos acostumbraremos como, pues sí, a sobrevivir, ¿no? Como para otras enfermedades. Pero en este momento no lo está, en este momento no es, todos los cuerpos están tratando de identificar y tratando de luchar con esto y no todos estamos sanos. En México, pues obviamente nos va a pegar durísimo porque somos el más alto índice de obesidad, hipertensión, diabetes. Obviamente nuestras condiciones y nuestra cultura y nuestros hábitos no nos están ayudando. Creo que sí es un momento de reflexionar y decir, y yo lo valoré, o sea, yo me gusta siempre estarme cuidando y todo, pero también como de, ahí no importa, ¿no? Voy a tomar refresco. Bueno, el día que estuve enferma y me empezó a doler el riñón por tomar refresco, sentí que me moría del susto, dije, ya no le voy a parar. O sea, como que tienes que pensar y hacer, o sea, nunca valoré más el tema del cuidado de tu salud, y no digo a lo mejor de caer en el extremo, sino, oye, sí es importante comer verduras, ¿no? O sea, sí es importante no pegarle a los tacos diarios, no sí es importante dejar de comer papas, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, o sea, yo creo que si cualquiera de los dos hubiéramos tenido una enfermedad preexistente, se hubiera complicado bastante. La verdad es que yo estoy muy agradecida que mi esposo es asmático y no tuvo ninguna complicación, o sea, ninguna complicación. Y él hace un año más o menos tuvo un tema respiratorio, nada que ver con el COVID, y le mandaron 12 dosis de factor de transferencia. Y resulta que este factor de transferencia te sube 400% el sistema inmune. Entonces, Wow. muy probablemente la ventaja que él tuvo sobre de mí fue esa, que él fue tratado por otra cosa con el factor de transferencia, con 12 dosis, entonces tenía un sistema inmune muy fuerte que le permitió que no se le complicara. Entonces, y realmente fue como, pues, nada que ver, o sea, el padecimiento preexistente era otra cosa y fue tratado un año antes por otro tema. Entonces yo justo platicando con él reflexionamos en esto, o sea, creo que es importante que la gente se refuerce, ya vimos que sí funciona, o sea, lo mejor sí te va a dar, pero lo que te decía, o sea, no es lo mismo que te peguen en la cara que te peguen en el pie, y ya sabemos que nos van a pegar de todas formas, entonces, ¿cómo queremos que nos peguen? ¿Cómo lo vamos a tomar? ¿Qué vamos a asumir? O sea, creo que ahorita también ya es un tema de hacernos responsables y por lo menos en nuestro país cambiar ese chip. Uno, sí Claro. existe. Dos, las personas que se enferman no todas van al hospital, ni se mueren, ni acaban intubadas. Tres, tienes que ser responsable. Nadie dice que no veas a la gente que quieres, nadie dice que no vamos a volver a salir de fiesta. Yo también extraño irme a tomar un café y también ir a comer a la calle. También lo extraño, como todos. Pero también yo estuve del otro lado. Y también hay que dejar de ser egoísta y decir, a mí me vale. O sea, la verdad también no es una enfermedad barata. O sea, yo te puedo decir que de antibióticos en casa gastamos más de 20,000 pesos. Y no pagamos una cuenta del hospital. También no es una enfermedad barata. Entonces no hay que ser inconscientes porque en México tampoco es que todo el mundo los tenga, o sea, también lo haces con mucho esfuerzo y cuando te estás jugando técnicamente la vida, pues te vale, ¿no? O sea, dices, pues lo que Claro, sea, lo que tenga ahorrado, lo que sea, lo voy a pagar. claro. Finalmente, hay que pensar en eso y que también, yo entiendo, no digo que la gente mucha gente vive al día, tiene que salir a trabajar, pero también veo cerca de donde tienes tu casa, está una cantina muy Yes. famosa, que está sobre Revolución. El otro día pasamos por ahí, ya estaba llena. O sea, ya había gente casi esperándonos en sus coches. O sea, ¿por qué ser tan inconsciente? Eso puede esperar. Porque seguramente, no, y lo peor, si eres asintomático, tú puedes contagiar hasta 400 personas. Y esas 400 a otras 400. Nunca vamos a acabar. Y realmente creo que sí, recuerdo todo lo que dijo Gatell cuando hace sus conferencias. En algún momento nos dan unas cifras, pero él dijo desde el principio, multiplíquenlo por 8. O sea, realmente cuántas personas enfermas van y cuántas muertes van realmente. O sea, que no lo diga específicamente todos los días la cifra exacta, pero nos dijo hace meses que lo multiplicáramos por 8. Mm. Entonces, creo que hay que hacernos responsables de eso y entender que sí está pasando y que hay mucha gente que puede salir, nuestra gente, ya si no lo quieres pensar por todos,
pensamos en nuestros papás, pensemos en nuestros amigos muy cercanos, en nuestros tíos, en gente que apreciamos, que si se enferman, o sea, pensar, tal vez no la libre. Y no es Claro. broma. Y lo peor, por ejemplo, alguien muy cercano a nosotros perdió a 2 familiares y dice que es muy triste porque ni siquiera puedes despedirlos, porque pues tienen que irse a la que los creman y te los entregan. O sea, ni siquiera tienes este proceso de duelo correcto que después va a ser muy difícil. O sea, creo que hay que ser conscientes. Esto está pasando y no es para alarmarlos, pero sí hay que ser responsables, hay que cuidarse. Los que tienen enfermedades preexistentes, consulten a su médico y vean cuál es la estrategia. Y creo que eso también va a sumar a que podamos frenar el contagio y que salgamos más rápido de esto. Híjole, te agradezco muchísimo, Diana, lo que dices. Sería bueno a ver si pactamos una segunda parte y nos metemos Claro a que sí. ahondar en otros detalles. Me parece que lo que has dicho hoy va a ayudar a muchísima gente, como dices tú, a ayudarle a hacer conciencia, a priorizar la salud y a darnos cuenta que también la línea de cómo te va a dar el COVID es muy delgadita entre qué tan grave, qué tan leve, qué tanto lo sobrellevas en casa, qué tanto tienes que ir al hospital o qué tanto puedes perder la vida. Te agradezco mucho, Diana, y nos conectaremos en una próxima ocasión. Claro que sí, Alan. Muchas gracias por el espacio y me da mucho gusto saludarte. Gracias igualmente. Muchas gracias.